Hay exclusivos que se recuerdan por ser obras maestras, por vender millones o por marcar una generación, y luego están estos, juegos tan raros, tan fuera de lugar y tan extraños que parece que nunca existieron, pero sí existieron. Y todo esto empieza con Popslinger, un juego que parece una broma mal contada pero que fue real y exclusivo de PS4, tan absurdo y tan mal escondido que mucha gente ni se enteró de que existía. El juego salió en el 2018 y fue exclusivo de PS4, pero no como te imaginas. No tuvo campaña de marketing, no tuvo trailers llamativos y no se lanzó de forma normal en Occidente. Su versión física apareció casi de tapadillo en Asia, en tiradas muy pequeñas, y eso ya lo convirtió en un objeto extraño desde el primer día. A nivel digital también pasó sin pena ni gloria, enterrado entre toneladas de juegos menores de la Store. ¿Y qué era Popslinger? Básicamente un arcade extremadamente simple, casi amateur, en el que lanzabas excrementos a enemigos en pantallas cerradas. No había profundidad, no había emoción y tampoco vergüenza. El diseño parecía sacado de una broma interna o de un prototipo que nunca debió salir del disco duro del desarrollador. Técnicamente era muy pobre, visualmente feo y jugablemente repetitivo hasta decir basta. Lo curioso es que eso mismo es lo que lo hizo especial. En una consola llena de superproducciones, exclusivos narrativos y juegos técnicamente impresionantes, Popslinger era justo lo contrario, un título cutre, absurdo y completamente fuera de lugar. Con el tiempo su rareza se multiplicó, al no vender casi nada y tener una distribución física muy limitada, las pocas copias existentes empezaron a circular entre coleccionistas, y hoy se recuerda más como una anécdota que como un videojuego. Y cuando crees que no se puede bajar más el listón en rareza, pasamos a Sneak King, el ejemplo perfecto de cómo una marca decidió colarse en una consola con un juego completo, protagonizado por una mascota inquietante. Sneak King salió en 2006 y estaba protagonizado por el mismísimo rey de Burger King. Sí, ese señor inquietante con corona y una sonrisa congelada. No era un cameo ni una broma puntual, era el personaje principal. Sneak King no se vendía en tiendas como cualquier otro juego, se conseguía en restaurantes Burger King por unos pocos dólares al comprar un menú. Eso hizo que millones de personas lo tuvieran en casa, pero casi nadie lo tratara como un juego real. La idea era tan absurda como su ejecución. Controlabas al rey, que debía colarse sigilosamente en escenarios abiertos para sorprender a personas y darles comida. Cuanto más inesperado fueras, más puntos conseguías. El problema es que el sigilo era tosco, los controles eran duros, y las animaciones parecían sacadas de una pesadilla. A nivel técnico no era un desastre total, pero se notaba que no estaba pensado para durar. Repetía situaciones, misiones casi idénticas y un humor que envejeció fatal. En su momento muchos lo jugaron 5 minutos, se rieron y lo olvidaron y lo metieron en un cajón junto a otros discos promocionales. Con los años, Sneak King pasó de ser una curiosidad a una rareza histórica. Fue exclusivo, sí, pero no por prestigio, sino por puro experimento publicitario. Seguimos subiendo el nivel de la locura con Steel Battalion, que no era raro por cutre sino por exagerado, un simulador tan extremo que venía con un mando gigante lleno de botones y pedales, caro, intimidante y pensado solo para unos pocos valientes. Fue exclusivo de la primera Xbox y salió en 2002, y desde el primer minuto dejó claro que no era un juego para todo el mundo. De hecho, casi parecía que no quería que nadie lo jugara. La razón principal por la que Steel Battalion es tan raro es su controlador. No hablo de un mando especial con 2 botones extra, hablo de un monstruo enorme con más de 40 botones, 2 joystick, pedales y hasta una palanca de eyección. Era prácticamente la cabina de un mecha en tu salón. El problema es que el mando venía obligado con el juego y costaba una barbaridad. Era carísimo, ocupaba medio escritorio y no servía para absolutamente ningún otro juego. El propio juego tampoco ayudaba a hacerlo popular. Steel Battalion era un simulador duro, lento y sin conexiones. No había tutoriales amables ni ayudas moderadas. Si no encendías el mecha en el orden correcto, perdías. Si no pulsabas el botón de eyección a tiempo, tu piloto moría y la partida se borraba para siempre. Nada de cargar partida, nada de segundas oportunidades. Todo era serio, frío y extremadamente punitivo. A nivel jugable tenía ideas brillantes, pero exigía un compromiso brutal. No era un juego para echar una partida rápida, era casi un ritual. Sentarte, colocarte los pedales, aprender los botones y asumir que ibas a fallar muchas veces. Para el jugador medio de la época, eso era directamente demasiado.
De ahí damos un giro total con Mr. Mosquito, un juego japonés purísimo donde no salvas el mundo ni matas enemigos, simplemente eres un mosquito molestando a una familia, incómodo, absurdo y tan distinto que parecía de otro planeta. Mr. Mosquito fue exclusivo real de PS2 y por eso hoy es tan raro y tan poco recordado. El juego salió en 2001 en Japón y en 2002 llegó a Occidente muy de tapadillo. No tuvo grandes campañas de marketing ni portadas llamativas que te vendieran claramente que ibas a jugar, y cuando lo hacías, la sorpresa era mayúscula. En Mr. Mosquito controlabas a un mosquito cuya misión era chupar sangre a los miembros de una familia japonesa sin que nadie se diera cuenta. Así, tal cual. La jugabilidad era una locura, tenías que volar por la casa, engancharte al cuerpo de los personajes y buscar el punto exacto para picar sin que te aplasten. Todo esto estaba basado en el sigilo, la precisión y el control del vuelo, algo bastante difícil con el mando de PS2. Cada error se pagaba caro porque los humanos reaccionaban de forma exagerada y podían acabar contigo en cuestión de segundos. Visualmente era raro, pero con intención. Ver el cuerpo humano a escala gigante, con sudor, poros y movimientos bruscos, daba una sensación incómoda y casi grotesca. El tono mezclaba humor absurdo con momentos que rozaban lo perturbador. No sabías si reírte o sentirte mal por lo que estabas haciendo. Después llegamos a Hey You Pikachu, un experimento adelantado a su tiempo que prometía hablar con Pikachu pero acababa siendo una lucha constante contra un micrófono que no entendía nada. Salió en 1998 para Nintendo 64 y su gran gancho era algo que, en aquel momento, sonaba a ciencia ficción. Hablarle a Pikachu con la voz. La idea era increíble, pero la realidad fue bastante más caótica. El juego venía con un micrófono especial que se conectaba al mando de Nintendo 64. Tú le dabas órdenes a Pikachu hablando como si fuera tu compañero de verdad. El problema es que el reconocimiento de voz de finales de los 90 era durísimo. Pikachu no entendía casi nada o entendía lo que le daba la gana. Podías estar 10 minutos gritándole "ven aquí" y él seguía mirando a un árbol como si nada. Eso convertía algo muy ilusionante en una experiencia muy desesperante. A nivel jugable tampoco ayudaba demasiado. No era un juego con objetivos claros ni retos tradicionales. Era más bien una especie de simulador de convivencia con Pikachu. Paseabas, observabas el entorno, interactuabas con él y esperabas que reaccionara. Para muchos jugadores eso era lento, confuso y muy poco satisfactorio, sobre todo comparado con los grandes juegos de Pokémon de la época. Además, si no tenías el micrófono no había juego y ese periférico solo servía para esto. Además, necesitabas una habitación en completo silencio, buena pronunciación y mucha, pero que mucha paciencia. Cualquier ruido de fondo podía arruinar la experiencia, y en una casa normal, con gente hablando o la tele de fondo, el juego se volvía casi injugable. De ahí saltamos al terreno del mito con Gamma Attack, un juego tan raro que durante años solo existía una copia conocida, más famoso por su ausencia que por haber sido jugado. Gamma Attack salió a principios de los años 80 para Atari 2600, una consola que en su momento estaba llena de títulos simples, pero incluso para esos estándares Gamma Attack era extraño, muy extraño. El juego fue desarrollado por Gamnation y publicado por un sello llamado Sirius Software, aunque ahí ya empieza el misterio. Apenas se fabricaron copias, no hubo distribución clara, y no existen registros sólidos de cuántas unidades se vendieron. De hecho, durante años se dudó de que si el juego había llegado a comerciarse de verdad, o si solo había sido un prototipo, y eso ya lo coloca en una categoría muy especial. A nivel jugable, Gamma Attack era un shooter espacial bastante básico. Controlabas una nave y tenías que disparar a enemigos que descendían por una pantalla. Nada revolucionario, nada que no se hubiera visto ya 1000 veces en Atari. El problema es que no tenía nada que lo hiciera destacar, ni gráficos llamativos, ni sonido memorable, ni mecánicas nuevas. Era uno más, pero escondido. Y entonces, ¿por qué es tan raro y tan recordado por tan poca gente? Porque durante décadas solo se conocía una copia física del juego en todo el mundo, una sola. Eso lo convirtió en uno de los videojuegos más valiosos jamás creados, no por su calidad, sino por su escasez extrema. Hubo momentos en los que se llegó a decir que el videojuego era el más raro de la historia, y el cartucho apareció en manos de un coleccionista. Y a partir de ahí, Gamma Attack pasó de ser un juego olvidado a una pieza de museo. La ROM se preservó en el tiempo, pero el aura de misterio nunca se fue del todo. Nadie lo recuerda por jugarlo en su infancia, lo recuerdan por haber oído hablar de él. La cosa se pone más seria con 428 Shibuya Scramble, un juegazo narrativo que fue raro no por malo, sino por ser demasiado distinto.
Salió en el 2008 en Japón para Wii y más tarde tuvo versiones muy limitadas en otras plataformas, pero siempre fue un juego exclusivo de Wii, de nicho, casi invisible para el gran público, especialmente fuera de Japón. 428 no es un juego tradicional, es una novela visual hecha con actores reales, escenarios fotografiados y toneladas de texto. Nada de gráficos 3D, nada de acción directa, todo se basa en leer, tomar decisiones y seguir una historia extremadamente compleja ambientada en el barrio de Shibuya, en Tokio. Para muchos jugadores de la época eso ya era una barrera enorme. No seguías a un solo protagonista, sino a varios personajes cuyas historias se cruzaban constantemente. Lo que hacías con uno podría arruinar las historias de otros horas después. Avanzar requería atención máxima, memoria y mucha paciencia. No era un juego para relajarte, era un juego para implicarte de verdad, y eso lo alejaba aún más del público masivo. Además, su lanzamiento fue muy discreto. En Occidente apenas se promocionó y llegó tarde, cuando el interés por este tipo de experiencias narrativas era mínimo. Mucha gente ni siquiera que sabía que existía. No ayudó que fuera exclusivo durante mucho tiempo y que no encajara con la imagen típica de Wii, una consola asociada a experiencias más inmediatas y familiares. Luego volvemos a sorprendernos con África, un exclusivo tranquilo y contemplativo que te pedía hacer fotos de animales cuando todo el mundo quería acción y expresiones. África fue un juego rarísimo incluso en su época, salió en 2008 para la PlayStation 3 y su propuesta iba totalmente a contracorriente de lo que el público esperaba de la consola. Mientras todo el mundo hablaba de acción, gráficos espectaculares y experiencias intensas, África te decía que te relajaras, cogieras una cámara y te fueras de safari. El juego no iba de cazar, ni de sobrevivir, ni de disparar. Iba de hacer fotos, literalmente. Encarnabas a un fotógrafo que viajaba por África para capturar imágenes de animales salvajes en su hábitat natural. No había enemigos, no había combates y tampoco había prisa. Tenías que observar, esperar el momento adecuado y entender el comportamiento de los animales. Para muchos jugadores eso fue directamente incomprensible. Su rareza también viene del tono. África se tomaba muy en serio a sí mismo. Intentaba ser casi un documental interactivo, con datos reales sobre fauna, ciclos de sueño, alimentación y comportamiento animal. No era un juego pensado para el jugador medio de PS3, era algo mucho más calmado, casi educativo, y eso lo dejó en tierra de nadie. Demasiado videojuego para quien buscaba un documental y demasiado tranquilo para quien quería una diversión rápida. Y entramos en la era moderna con Crimson Dragon, un heredero espiritual de Panzer Dragoon, que llegó tarde, silencioso y fuera de moda, condenado a desaparecer sin dejar huella. Salió como exclusivo digital de Xbox One en 2013 y eso ya le puso una etiqueta complicada. Era el lanzamiento de una nueva consola. Todo el mundo estaba pendiente de los grandes nombres, y este juego apareció casi en silencio, sin hacer ruido, y sin que mucha gente entendiera muy bien qué era. La clave de su rareza empieza antes de existir como Crimson Dragon. El proyecto nació como una especie de heredero espiritual de Panzer Dragoon, una saga mítica pero de nicho. El problema es que Panzer Dragoon nunca fue masivo y este nuevo juego, aunque claramente inspirado en él, no tenía el nombre ni el impacto suficiente para arrastrar a nuevos jugadores. Jugablemente tampoco ayudaba a enganchar al gran público. Era un shooter sobre raíles, lento, metódico y muy repetitivo, mientras la industria iba hacia mundos abiertos, acción constante y experiencias más espectaculares. Crimson Dragon te pedía paciencia, memorización de patrones y sesiones cortas. Era un diseño muy de otra época, lanzado en el peor momento posible. Además, fue exclusivo digital y durante años solo se podía jugar en la Xbox One. Nada de edición física, nada de estanterías, nada de presencia real en las tiendas. Y a nivel técnico tampoco impresionó. Para ser un exclusivo de nueva generación se sentía modesto, incluso limitado. No era feo, pero tampoco mostraba el músculo de la consola. Eso hizo que muchos lo vieran como un proyecto menor y casi como un experimento. Y cerramos este vídeo con Pepsi Man, el broche final perfecto. Pepsi Man fue exclusivo de la primera PlayStation y por eso hoy es tan raro y tan poco recordado. El juego salió en 1999 pero solo en Japón, y ya desde allí empezó su destino extraño. Estaba protagonizado por Pepsi Man, la mascota japonesa de Pepsi, un superhéroe plateado que corría a salvar a la gente, pero repartiendo refrescos. El concepto ya era absurdo y el juego la abrazaba sin ningún tipo de pudor. No intentaba disimular que era publicidad pura y dura, y eso lo hacía todavía más surrealista. Jugablemente era un runner en tercera persona, muy sencillo y muy repetitivo. Corría sin parar
disparar, esquivabas obstáculos, saltabas, te deslizabas y poco más. No había profundidad, no había evolución real ni mecánicas complejas. Era un juego pensado para partidas cortas, casi como un anuncio interactivo. Lo curioso es que dentro de esa simplicidad tenía cierto encanto caótico. Todo iba rápido, la cámara a veces se volvía loca y el caos era constante. Uno de los aspectos más recordados, para bien o para mal, eran las cinemáticas. Entre niveles aparecía un actor real, sentado en su casa bebiendo Pepsi y comentando lo que acaba de pasar, sin contexto, sin explicación y sin sentido. Eso hacía que el juego pareciera un sueño extraño, como si alguien hubiera mezclado publicidad, videojuego y humor absurdo sin ningún filtro. Y después de repasar todos estos juegos, queda claro que no todos los exclusivos nacieron para hacer historia ni para vender millones. Algunos existieron porque alguien se atrevió a experimentar, porque una marca quiso colarse en una consola o porque la industria todavía estaba probando hasta dónde podía llegar. Juegos raros, incómodos y muchas veces incomprendidos, pero que hoy resultan fascinantes precisamente por eso. Y ahora dime tú, ¿cuál de todos estos exclusivos te dejó más loco? ¿O cuál conocías antes de ver este vídeo? Déjamelo en comentarios. Y también, ¿qué otros exclusivos deberían estar para una segunda parte? Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas, y comparte con más gente para que el canal siga creciendo. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.